Muy bien, vamos a seguir con la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segundo de Crónicas, capítulo 1, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 1, versículos 6 al 12. Dice la palabra de nuestro buen Dios, Segundo de Crónicas 1, del 6 al 12. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Entonces seguimos repasando para ir recapitulando lo que hemos estado viendo. Dios, mi bien mayor, se convierte entonces en mi vida como mi mayor adoración, como mi mayor afecto, como mi mayor consuelo, como mi mayor satisfacción. Y en esta sesión, en esta clase, queremos ver a Dios como mi mayor sabiduría. Dios, mi mayor sabiduría. Quiero ver algunos aspectos de la lectura que hicimos en Segundo de Crónicas, sencillamente 4 cosas acerca de Salomón. En primer lugar, la consulta de Salomón, lo vemos en el versículo 6, porque leemos que Salomón subió delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo y que él ofreció 1000 holocaustos. Quiero que noten que no fue casualidad de que el Señor le ofreciera a Salomón lo que habría de ofrecer, ni fue casualidad de que Dios le daría lo que él le pidió. Lo que quiero que notemos es que el temor, la reverencia y la admiración que Salomón tenía hacia Dios le llevó a ser grandemente bendecido por él. Y Salomón llegó a ser el más sabio, porque primero mostró tener un corazón de adoración a Dios. A veces nos admiramos de Salomón y de lo sabio que él llegó a ser, pero no fue casualidad. Y cuando pensamos en Dios como mi mayor sabiduría, si nosotros deseamos la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Dios, necesitamos aprender este principio tan importante, que Salomón llegó a ser el más sabio, porque primero mostró tener un corazón de reverencia, de adoración, de temor y de respeto a Dios.
Hermanos, nosotros jamás llegaremos a ser sabios por motivos egoístas ni por actitudes altivas, jamás. A veces pensamos erróneamente por causa de la corrupción de nuestra carne que por algún motivo egoísta podemos alcanzar la sabiduría. O pensamos que por una actitud altiva vamos a poder tener éxito en esta búsqueda de la inteligencia de Dios, pero tenemos que entender que en las cosas de Dios es completamente al revés, es lo contrario de todo eso, que en cuanto la sabiduría de Dios, entre más nos humillamos delante de Dios, más sabiduría Él nos dará. Entonces vemos en Salomón que él llegó a ser sabio porque primero mostró tener un corazón de bajeza hacia él mismo y de adoración, de exaltación, de poder magnificar el nombre de Dios a través de estos sacrificios que él ofreció. Y entonces en la vida cristiana no debemos buscar ser exaltados para entonces ir logrando recibir más y más sabiduría de Dios, sino que más bien debemos buscar ser más y más humildes, ser más y más humillados y quebrantados por el Señor para que entonces Él nos dé esa sabiduría. En el versículo 7 vemos el ofrecimiento a Salomón. El Señor se le apareció a Salomón esa noche en sueños, ofreciéndole cualquier cosa que él quisiese. Leímos ahí en Crónicas que Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y en tercer lugar, en los versículos 8 a 10, tenemos la petición de Salomón. Salomón le dijo a Dios que él había tenido gran misericordia de su padre David y que el Señor lo había puesto por rey en lugar de él. Salomón pidió que el Señor confirmara la palabra que Dios le había dado a su padre, porque él lo había puesto por rey sobre un pueblo que era tan numeroso como el polvo de la tierra. Si se fija en la humildad de Salomón, se fija que él se ve incapaz de poder realizar esta tremenda encomienda que él tiene por delante, y entonces es cuando Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría y conocimiento para presentarse frente al pueblo, porque la gran duda en su mente era la siguiente: ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y nosotros pudiésemos preguntarnos, ¿qué hubiésemos dicho nosotros al Señor si estuviésemos en el lugar de Salomón? Salomón reconoció su bajeza al resaltar la misericordia de Dios hacia su padre y hacia él. Y así nosotros también, como veíamos hace unos momentos, nos humillamos delante de Dios y reconocemos que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Salomón entendía que nada de lo que él debía hacer, nada, era posible sin la inmensa misericordia del Señor. Y el cristiano tiene que llegar a ese punto en su vida cuando su orgullo es quebrantado y cuando entiende que nada puede hacer en la vida sin la inmensa misericordia del Señor. Salomón reconoció su bajeza al aceptar su incapacidad de poder gobernar a esta nación tan numerosa. Y Salomón exhibió la cualidad de su carácter al expresarle estas cosas a Dios. Y en base a eso fue que Salomón pidió que Dios le diera sabiduría y
conocimiento. Señor, nos ayude a poder ser como Salomón, que en su presencia nos humillemos delante de nuestro Dios y podamos pedirle sabiduría para que Él nos ayude con las tareas que tenemos, que sentimos que no podemos cumplir ninguna de ellas. Y en los versículos 11 y 12 tenemos la sabiduría de Salomón. Dios le contestó a Salomón diciéndole que por no haber pedido riquezas, bienes o gloria, ni la vida de sus enemigos, ni larga vida, sino que por haber pedido sabiduría, Él le daría eso mismo. Dios le prometió que le daría sabiduría como ningún otro rey que había tenido la tierra antes de él, ni lo habría después de él. Y la promesa de Dios se cumplió porque Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Leemos en el primer libro de Reyes: y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que está en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las naves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y ahí vemos entonces que se cumplió lo que Dios le prometió a Salomón. Vemos cómo la sabiduría de Salomón se manifestó en su vida y cómo esto impactó en el reino en el que él gobernó. Salomón fue el último rey que reinó sobre el reino unido de Israel. Después de él, el reino se dividiría, pero eso no pasó en sus tiempos, por la sabiduría que Dios le dio. Salomón también, con la sabiduría que Dios le dio y bajo la inspiración y la guía del Espíritu, escribió por lo menos 3 libros en la Biblia: Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Podemos ver su sabiduría demostrada, por ejemplo, con el asunto de la disputa entre 2 mujeres por un bebé. La reina de Sabá, ella viajó desde lejos para ver y conocer la sabiduría y la riqueza de Salomón. Y ella le probó con preguntas difíciles, pero él pudo contestárselas todas. No hubo nada de lo cual no pudo contestar. En su sabiduría que el alto Dios le dio, él construyó ese magnífico templo y también la casa para los reyes. Él llegó a tener naves que viajaban a una larga distancia y que regresaban con bienes de mucho valor para su reino. En su sabiduría y con la ayuda de Dios, él pudo lograr que durante los 40 años de su reinado nunca hubiese ni una sola guerra en Israel. Durante su reinado, Israel llegó a tener la mayor cantidad de territorio que jamás logró a tener el pueblo de Israel. Y hermanos, al observar la experiencia de Salomón en relación a la sabiduría, quiero que meditemos en Dios, nuestro bien mayor, siendo nuestra mayor sabiduría. Y para eso quiero que nos hagamos tres preguntas muy sencillas. Número 1, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es poder discernir entre lo correcto y lo indebido. Muy sencillamente. Una persona sabia es la persona que puede hacer, marcar, discernir, entender la diferencia entre lo correcto
y lo indebido. Muchos confundimos las cosas y le damos más prioridad al conocimiento que a la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? El conocimiento es información que adquirimos a través de la experiencia, a través del razonamiento o a través del aprendizaje. Ese es el conocimiento. La sabiduría es la adquisición de conocimiento y es aplicarlo adecuadamente. Entonces, la sabiduría es cuando discierno entre lo correcto y lo indebido, porque en base a la información que yo adquiero, yo entonces lo aplico adecuadamente a mi vida. El conocimiento es cuando aprendemos sobre cómo debemos vivir como cristianos. Pero la sabiduría es cuando ponemos eso por obra. El conocimiento es cuando aprendo cómo es que debo vivir para Dios, pero la sabiduría es la que me lleva a ponerlo en práctica. Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa es la sabiduría de Dios. Mostrar por la buena conducta nuestras obras en sabia mansedumbre. Pablo le dijo a la iglesia en Filipos, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El conocimiento es esencial, lo es. Es esencial el conocimiento para que uno posea la sabiduría. Pero es más importante la sabiduría que el conocimiento. Es bueno tener conocimiento, pero es mejor poseer sabiduría. La parábola de los dos cimientos en Mateo 7 ejemplifica esto claramente. El hombre prudente que construyó su casa sobre la roca representa a los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. El hombre necio que construye su casa sobre la arena representa a los que oyen la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Esa es la clave en la diferencia entre esos dos hombres. El hombre sabio adquiere conocimiento y lo pone por obra. El hombre necio adquiere conocimiento, pero no lo pone por obra. Y entonces nuestra ambición en querer tener a nuestro Dios como nuestro bien mayor y nuestra mayor sabiduría debe resultar en que adquiramos conocimiento de Él y de su palabra, pero que la pongamos por obra, que la pongamos en práctica. Yo leo las Escrituras, me da conocimiento acerca de asuntos que tienen que ver con mis relaciones, con mi familia y con mis hermanos, y entonces busco, por ejemplo, no sembrar discordia entre los hermanos. Eso es a lo que me lleva la sabiduría de Dios. No chismear, no criticar, no sembrar discordia, sino querer mantener entre nosotros la unidad del Espíritu. Leo las Escrituras como un creyente soltero, si lo soy, y veo lo que el Señor enseña sobre el matrimonio y quiero su sabiduría y decido no casarme con alguien que no sigue al Señor. Ese es el conocimiento que el Señor me da y lo pongo en práctica al mostrar que poseo esa sabiduría que Él me ha dado. Leo las Escrituras
y me doy cuenta de lo que Dios dice acerca de mi tiempo y de cómo debo administrarlo para la honra y gloria de Dios, y el daño y el perjuicio que causan cosas que no son de provecho, y entonces decido no disponer mi tiempo para cosas que no son edificantes. O leo las Escrituras y veo historias donde se manifiesta claramente el poder de Dios. Leo las increíbles promesas que Dios tiene para nosotros en las Escrituras, y en los días más difíciles de mi vida, cuando siento la tendencia a dejar de confiar en el Señor, o a confiar en mí mismo, o a confiar en algo más, no permito que mi corazón deje de confiar en Dios en medio de la tempestad. Esa es la sabiduría, hermanos. Poder ser iluminados por la palabra de Dios y poder ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. ¿Qué es la sabiduría? Número 2, ¿cómo puedo obtener la sabiduría de Dios? Bueno, antes de eso solo quiero establecer una premisa que es sumamente importante, que yo sé que todos aquí estaremos de acuerdo con esto, pero siempre es bueno afirmarlo en nuestras mentes, especialmente con los tiempos en los que vivimos. Y es lo siguiente. Número 1, Dios es la fuente de todo conocimiento. Dios es la fuente de todo conocimiento. Porque vivimos en una época en donde estamos siendo bombardeados como cristianos con filosofías y con ideas humanas, y que quieren señalarnos como siendo personas del vulgo, personas necias e insensatas por creer que hay un Dios y que la Biblia es la palabra de Dios, y tratan de intimidarnos y tratan de hacernos creer y pensar que nosotros nos estamos perdiendo de algo. No, Dios y solo Dios es la fuente de todo conocimiento. Usted y yo no tenemos nada que envidiarle a este mundo en cuanto a sus filosofías y sus conocimientos. Nuestro Dios en el alto cielo es la fuente de todo conocimiento. Daniel 2, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Leemos en Isaías que todo lo que Dios hace, lo hace para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. En Isaías 40 leemos esas increíbles palabras acerca del incomparable Dios a quien nosotros adoramos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Al contemplarlo, la omnisciencia de Dios, exclamamos junto con Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? No, hermano, nunca se sienta intimidado por este mundo tan carecido de conocimiento. Su Dios es el Dios que es la fuente de todo conocimiento. En segundo lugar, quiero que note también el valor inestimable de la sabiduría de Dios. El hombre tiene sus filosofías que llegan a ser llamativas, pero que son extremadamente pobres. Y uno ve filósofos jóvenes en YouTube y hablan con tanta
con tanto conocimiento y con tanta seguridad y tratan de intimidar a uno y lo hacen querer sentirse a uno tan pequeño y tan minúsculo y tan insensato, pero cuando uno ve detrás de todo eso que ellos dicen, no hay absolutamente nada. El Espíritu Santo nos advierte, hermanos, en cuanto a personas así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Podría decir mucho más en cuanto a eso, pero solo decir esto, que yo tendría muchísimo cuidado, si yo fuera usted, en leer, en escuchar filósofos que promueven todas estas cosas que van completamente en contra de la palabra de Dios. Salomón describe lo superior que es la sabiduría de Dios a la sabiduría de los hombres. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Proverbios 3, del 13 al 15. El apóstol Pablo lo expresó de una manera muy singular. Él dice en 1 Corintios 1:25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Otra vez, tenemos que pedirle al mundo que nos enseñe sabiduría. Tenemos que sentirnos intimidados. Tenemos que sentirnos como que nos hace falta algo en la vida cristiana para poder entender el propósito y el fin de todas las cosas. Absolutamente no. No, nuestro Dios es la fuente de todo conocimiento, y el conocimiento y la sabiduría de nuestro Dios es de valor inestimable. Que ninguna universidad, que ningún posgrado, que ningún doctorado, que ninguna institución humana puede ni cerca compararse al conocimiento que Dios nos puede dispensar a cada uno de nosotros. Pero también quiero que pensemos en distintas cosas en las que podemos recibir esta sabiduría de valor inestimable de nuestro Dios. En primer lugar, en la oración. En la oración. Recibimos la sabiduría si se la pedimos a Dios en oración. Debemos seguir el ejemplo de Salomón, quien le pidió a Dios y Él se la concedió. También seguir la instrucción de Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No importa si usted fue a la escuela o no. No importa cuántos libros o cuántos títulos usted tenga o no tenga. Si usted es creyente, tiene el privilegio de orarle al Señor y le pide usted sabiduría para poder poner en práctica su palabra, y la promesa es que Él se la dará. Entonces, recibimos sabiduría a través de la oración. Recibimos también sabiduría a través de la lectura de su palabra. Dios promete en el Salmo 19 y versículo 7, en cuanto a su palabra: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y entonces, hermanos, esta es una buena ocasión para renovar nuestra pasión por la oración, para que Él nos dé así sabiduría, y también renovemos nuestra pasión por la lectura de la Biblia, y podemos hacerlo pensando en lo que Pablo le dijo a la iglesia en Colosas. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en
toda sabiduría, toda sabiduría. No sabemos qué hacer en distintas ocasiones. ¿Cuántas ocasiones nos sentimos tan desorientados? No sabemos cómo responder ante una situación. Lo que debemos hacer es conocer a través de la Biblia al autor de la Biblia, y entonces podremos saber cómo decidir de una manera que pueda deleitar el corazón de nuestro Dios. La oración, la lectura. ¿Cuál es otro medio por el cual Dios nos da sabiduría? El temor a Dios. Ya vimos en el ejemplo de Salomón que entre más nos humillemos ante Dios y entre más le reverenciemos, más sabiduría recibiremos de Él. Un principio que se repite a lo largo de las Escrituras es el siguiente: que el que teme al Señor resultará en ser hecho una persona sabia. Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Job 28:28, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Temor. Temor habla de un respeto, de una admiración hacia nuestro Dios. Y entonces cuando tenemos comunión con Él, nos aquietamos en su presencia y leemos su palabra, y esto nos humilla delante de Él y nos permite tener una actitud reverencial acerca de su persona. Y salimos a nuestra vida y salimos sin olvidar lo que hemos experimentado en nuestra comunión con Él y en las labores del hogar, en las labores de los estudios, en el colegio, en el trabajo, en donde quiera que estamos, tenemos una actitud de bajeza ante Él, porque seguimos impresionados con la superioridad, la supremacía, la soberanía, la gloria, la grandeza, la inmensidad de nuestro Dios, y entonces vivimos humildemente delante de Él, y Él entonces promete llenarnos de su sabiduría. La oración, la lectura, el temor a Dios, pero también la fe en Dios, la fe en Dios. Cuando pensamos en Dios, mi mayor sabiduría, esto es para contrarrestar algo tan perverso, tan corrupto, tan pecaminoso que está en mi corazón y posiblemente en el suyo, no sé. Y es lo siguiente: Proverbios 3 recalca eso tan claramente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. No te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces la oración, la lectura, el temor a Dios, la fe en Dios nos da esa sabiduría. Pero también cuando pensamos en la sabiduría, algo fundamental tiene que ver con lo que nuestro hermano nos ha estado explicando tan hábilmente en cuanto a nuestro conocimiento del Señor. ¿Queremos ser sabios conforme a la sabiduría de Dios, hermanos? Nuestro mejor ejemplo es Cristo, y entonces miramos al Cristo sabio. Filipenses 2:4, haya pues en nosotros el mismo sentir o la misma forma de pensar que hubo en Él. Jamás olvidemos que la persona de Jesucristo es
y ha sido hecho por nosotros sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 24 y 30. Tampoco se nos olvide Colosenses 2:3 acerca de nuestro Señor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entre más seamos como Jesús, más sabios seremos. Entonces conozcamos profundamente, íntimamente, detalladamente a Cristo, porque en Él y solo en Él está la revelación perfecta del conocimiento de Dios, y es Él quien alumbra plenamente nuestra vida espiritual. Efesios 1 del 16 al 19. Muchos queremos hablar como Jesús, pero no oír como Él lo hizo. El Señor es el modelo perfecto de lo que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Santiago 1:19. El Hijo de Dios tuvo la lengua de sabios, porque primero escuchó como los sabios. El Señor Jesucristo tuvo la lengua de sabios porque primero escuchó como los sabios. Dice en Isaías 50 acerca de él: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Yo quiero que mi boca sea para la honra y gloria de Dios y para el beneficio de otros a través de la sabiduría que Dios me da. Yo primero tengo que despertar mi oído mañana tras mañana para poder oír como los sabios. Pero para finalizar, número 3, la tercera pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿cómo me ayuda la sabiduría de Dios? ¿Cómo me ayuda la sabiduría de Dios? Para contestar esta pregunta pudiéramos considerar lo ocurrido en el huerto del Edén. Dios prohibió a Adán y a Eva que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, sabemos, engañó a Eva para que dudara de la palabra de Dios, para que viese atractivo en el árbol por razones incorrectas y para que comiese de su fruto. Leemos en Génesis: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva decidió actuar en base a la sabiduría del maligno, en vez de tomar decisiones en base a la sabiduría de Dios. Esta es la misma tentación que enfrentamos cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Hermanos, necesitamos entender lo perverso y lo anti-Dios que es la ideología de nuestro adversario, para que le detestemos y para que busquemos más y más el conocimiento que Dios quiere brindarnos. Santiago nos explica cómo es la sabiduría de el diablo y la sabiduría de Dios. Si tenéis celo amargo, sin contención en vuestro corazón, no os jactéis, no, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la sabiduría satánica. Esa es la sabiduría de la cual sucumbió Eva, como vamos a ver. La sabiduría de Dios, la cual debemos anhelar. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Debemos ser como Pablo,
quien no se conducía a través de la sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. 2 Corintios 1:12. Entonces, pensando en Eva, pensando en lo que el apóstol Juan nos escribe y pensando en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, quiero que pensemos en cómo la sabiduría de Dios evita que pensemos de las siguientes maneras. Número 1. Y aquí es donde nos damos cuenta que la filosofía del hombre nos afecta más de lo que nos imaginamos. Número 1. Yo actúo en base a mis deseos. ¿Qué le parece esa frase? Yo actúo en base a mis deseos. Eso fue lo que pasó con Eva. Eva vio que el árbol era bueno para comer. Ella actuó en base a sus deseos. En primera de Juan, Juan llama esto los deseos de la carne. En la tentación de Jesucristo, Él fue tentado por el diablo para que Él convirtiese las piedras en pan. ¿Qué tenía de malo? ¿Es malo comer pan? Bueno, para algunos de nosotros sí. Pero ¿sabe lo que le estaba dando a entender el diablo al Señor? Sacia lo que tu cuerpo te pide. Tenía hambre el Señor. Sacia lo que tu cuerpo te pide. Y la filosofía del hombre le dice a uno, tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras. ¿Cómo responde el cristiano a esa forma de pensar que puede prevalecer en nuestras vidas? Nosotros debemos regular nuestros deseos. No debemos justificar nuestras acciones que Dios desaprueba. Y debemos analizar minuciosamente todo lo que vamos a hacer, preguntándonos, ¿glorifica a Dios lo que estoy deseando hacer? ¿Glorifica a Dios lo que estoy deseando hacer? Y entonces buscamos hacer lo que veíamos el otro día, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esa es la primera cosa. O sea que la sabiduría de Dios resulta en que seamos personas que no viven bajo sus impulsos, bajo sus deseos y bajo sus afectos. No, yo no puedo actuar en base a mis deseos. Yo no puedo ser como Eva, que solo porque ella vio que el árbol era bueno para comer y lo comió. No, yo debo ser como mi Señor, que no sucumbió ante ese mismo ataque que él también sufrió. Número 2, ¿qué le parece esta idea? Yo hago lo que a mí me atrae. Yo hago lo que a mí me atrae. ¿Qué vio Eva en el árbol del conocimiento del bien y del mal? Vio que era agradable a los ojos. El apóstol Juan, él no solo habla ahí en su primera carta de los deseos de la carne, pero él habla también de ¿qué? De los deseos de los ojos. Y cuando pensamos en el Señor Jesucristo siendo tentado por el diablo para que viese la atracción de los reinos del mundo y se postrara ante él para ser dueño de todos ellos, el diablo le estaba diciendo, en otras palabras, actúa en base a lo que te llama la atención. Y nosotros tenemos que preguntarnos cómo debemos responder ante todo eso. Porque la filosofía del hombre dice, enfócate y entrégate a todo lo que sea visualmente atrayente para ti. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué estamos viendo?
¿Regimos nuestras vidas en base a lo que consideramos como siendo atractivo? No, hermanos, mejor veamos belleza únicamente en aquello que honra a Dios. Todo lo demás es detestable y repudiable. La sabiduría de Dios resulta en que seamos personas que no ven atractivo en lo terrenal, sino que ponen su vista en lo celestial y en lo eterno. Y número 3, esta tercera idea que sería: yo soy el centro de mi vida. ¿Qué pudiéramos decir en cuanto a ello? Yo soy el centro de mi vida. Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Eva se vio tentada para ser igual a Dios, que tenía un conocimiento que ellos no tenían. Y ella se vio tentada para ser superior a su esposo, para adquirir un conocimiento que él no tenía. ¿Se fija? Ella se vio atraída a ser el centro de su vida. ¿Cómo llama eso Juan en su carta? Eso es la vanagloria de la vida. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo para que se lanzara del pináculo del templo, porque Dios enviaría ángeles para sostenerle, ¿qué le estaba dando a entender el diablo al Señor? Le estaba diciendo, en otras palabras, haz algo que llame la atención de los demás. Necesitamos analizar constantemente nuestra forma de pensar. Estoy siempre pensando, hermanos, cómo llamar la atención de los demás. Estoy viviendo como si todo se tratara de satisfacer mi egocentrismo. Estoy pensando que puedo vivir de manera independiente de Dios. Nuestra falta de entrega a la oración y a la lectura de la palabra, nuestra falta de fe en el Señor, nuestra falta de confianza en Él, exhiben lo independientes que somos del Señor. La sabiduría de Dios resulta en que seamos personas que entienden: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. La sabiduría de Dios resulta en que nos humillemos delante de Él para que Él nos dé más sabiduría. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 1 Corintios 3:18. El hermano nos leía el primer día Jeremías 9:23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La sabiduría de Dios nos ayuda a tomar decisiones acertadas en nuestra vida. La sabiduría de Dios nos permite aceptar las pruebas, las tristezas que Dios ha permitido en nuestras vidas. Un hermano antes de esta clase me mostró algo que yo había leído antes y que había disfrutado, y él no sabía sobre lo que iba a hablar, pero dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Dios le dé sabiduría, hermano, hermana,
en cada decisión, en cada prueba, en cada tentación, para que usted pueda conducirse de una manera sabia, inteligente delante de su Dios, que usted pueda tomar decisiones acertadas. Pero sabe, también la sabiduría de Dios nos lleva a ver algo que no nos gusta, y es nuestra maldad. La sabiduría de Dios nos lleva a humillarnos y nos hace ir a Dios en confesión, en contrición y en mortificación delante de Dios. Porque escuche lo que dijo David después de que él había pecado con Betsabé. Él dijo en el Salmo 51:6, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Confieso mi pecado al Señor en ese tiempo de soledad con Él, delante de Él. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él en lo secreto nos hace comprender sabiduría. En conclusión, Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Efesios 5:15-17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Colosenses 1:9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios sea nuestra mayor sabiduría. Sabio Dios, de conocimiento ilimitado, a ti te alabamos, bendecimos tu ilimitada sabiduría, inteligencia, todo lo que tú sabes. Y Padre, queremos vivir vidas de acuerdo a esa misma sabiduría, para que podamos agradarte más todos los días que nos quedan sobre esta tierra. En el nombre de nuestro amado Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén.